Hola, muy buenas. Mi nombre es Carlos Gómez y junto con mi compañero Juan Pablo les venimos a explicar sobre la estadística. Muy bien. Primeramente, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se encarga de estudiar los datos, un tipo de datos, es decir, que se encarga de recolectar, analizar y describir los datos recolectados. Muy bien. Esto se hace para llegar a una conclusión sobre un tipo de fenómeno. Muy bien. La estadística emplea herramientas como las matemáticas o las probabilidades, con las cuales desarrolla métodos y modelos para analizar datos. Estos métodos estadísticos se aplican en diversas áreas de las ciencias naturales, sociales, puede ser también, se aplicarán también en el mercadeo, en las industrias de entretenimiento, y etcétera. Ahora, muy bien, ¿cómo surgió la estadística en primer lugar? La estadística surgió a principios del siglo XVI principalmente para comprender los juegos de azar, es decir, los juegos en los que no tenías control de lo que estabas haciendo, sino que tendrías que depender de la suerte. Sin embargo, la estadística apareció para ver si realmente estaban ligados al azar o si podían describirse como un método más científico. Ahora, muy bien. Hoy en día la estadística es valiosa por ser la ciencia que permite ordenar, analizar conjuntos de datos para realizar, por así decirlo, predicciones y expresiones de diferentes tipos de fenómenos. Muy bien. ¿Cuál es la relación que tiene la estadística con las diferentes ciencias? Muy bien. Con la matemática, bueno, la estadística tiene una relación con la matemática porque utiliza la aritmética, el álgebra, la geometría como métodos de expresión, ya sea para sumar, calcular, recolectar datos, con el fin de extraer resultados numéricos que luego presenta a través de cuadros y gráficas. También se utiliza en la economía para realizar los costes, de presupuesto, la recolección también la recolección también de los ingresos, y en la misma también es usado en la administración. Es decir, en la administración es usada para ver qué proyectos en una empresa funcionan mejor o cuáles funcionan peor. Muy bien. Los dejo con mi compañero Juan Pablo Alares. Ahora yo les voy a hablar acerca de los tipos de estadísticas, la definición de términos básicos de las estadísticas, sobre los tipos de escalas, las tablas de estadísticas, las partes de una tabla de estadísticas y los gráficos y tipos de gráficos en las estadísticas. Tipos de estadísticas. Dentro de los tipos de estadística podemos encontrar la estadística descriptiva, la estadística inferencial, la estadística paramétrica y la no paramétrica. La estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aquella que nos permite presentar de manera resumida y organizada los resultados obtenidos tras un estudio o análisis en particular. Su objetivo es describir las características principales de los datos que se reúnen. La estadística inferencial. La estadística inferencial o inductiva utiliza técnicas a través de las cuales se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o completa obtenida mediante la estadística descriptiva. La estadística paramétrica es aquella que estudia los datos que se pueden modelar mediante una distribución de probabilidades. Este tipo de estadística funciona para las áreas de distribuciones de probabilidad, pruebas estadísticas, inferencia estadística, ventajas y limitaciones. Estadística no paramétrica. Es una rama de la estadística inferencial que se utiliza cuando los datos no se ajustan a una distribución de la probabilidad específica. Este tipo de estadística funciona gracias a su gran flexibilidad para las áreas de pruebas estadísticas, de inferencia estadística, ventajas y por último las limitaciones. Definición de términos básicos. Dentro de algunos términos básicos que se pueden encontrar dentro de la estadística, puede ser la población, muestra, una unidad estadística, un dato, una variable estadística, la escala,
tipos de variables estadísticas, que dentro de ellas están las variables cuantitativas y cualitativas. Una población. Una población es un conjunto total de personas o un elemento que tiene unas características específicas que se quieren estudiar. Una muestra. Una muestra es un grupo de individuos de una población estadística. Es decir, que en estadística una muestra es una parte o una porción de la misma, sobre la que realmente se hace el estudio estadístico que se quiere llevar a cabo. Unidad estadística. Es la clase individual de un miembro cualquiera en un conjunto de entidades que son objeto de estudio. Los datos son valores numéricos o cuantitativos que representan una característica específica de un elemento o conjunto. Una variable estadística es una característica de algo, ya sea numérico o de otro tipo, que se puede medir o agrupar en un conjunto de datos. Una escala. Las escalas se refieren a los distintos modos de organizar, medir o asignar valores a los datos recopilados de una muestra. Tipos de variables estadísticas. Dentro de las variables estadísticas están las variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas se expresan numéricamente. Pueden ser continuas, que toman un valor infinito de valores entre un intervalo de datos, o discretas, que toman valores específicos. Y las variables cualitativas, las cuales se expresan en palabras, pueden ser ordinales o nominales. Las que vienen siendo ordinales es que expresan diferentes niveles y orden. Y las nominales no tienen un orden en específico. Por último están los tipos de escala, que las cuales son las escalas nominales, las escalas ordinales y las de intervalo. Las escalas nominales asignan números a categorías sin un orden específico. Las ordinales ordenan las categorías, pero no tienen una distancia uniforme entre ellas. Y las de intervalo tienen una distancia uniforme entre valores, pero no tienen un punto cero en absoluto. Y las de razón, las que tienen una distancia uniforme entre valores y un punto cero en absoluto. Ahora por último les voy a hablar sobre las tablas estadísticas, sus partes y los gráficos. Una tabla estadística es una tabla de frecuencias en la que se ordena un conjunto de datos en diferentes categorías y se muestran todos los tipos de frecuencias de la muestra. Partes de una tabla estadística. Dentro de las partes de una tabla estadística podemos encontrar el título, el encabezado de columna, el cuerpo, la fuente y las notas. Dentro del título podemos encontrar que es el que describe el contenido y el propósito de la tabla. El encabezado de la columna es el que nos indica qué tipo de datos se presentan en cada columna. El cuerpo contiene los datos organizados en filas y columnas. La fuente indica de dónde provienen los datos. Y las notas proporcionan información adicional o aclaraciones sobre los datos presentados. Por último, están los gráficos y sus tipos. Los gráficos vienen siendo los gráficos de tipo de barras, los gráficos circulares o en forma de pastel o de torta, los gráficos de líneas y los pictogramas. Los gráficos de barras utilizan barras para representar la frecuencia o cantidad de diferentes categorías. Los gráficos circulares o de pastel o de torta muestran proporciones de un todo, ideal más que todo para representar porcentajes. Los gráficos de líneas representan datos a lo largo de un tiempo determinado, mostrando tendencias, como alzas y caídas. Y los pictogramas usan imágenes o iconos que representan datos, haciéndolos más visibles y fáciles de entender. Gracias por su atención.